Muy bien, buenas tardes. Nos saludamos todos con el saludo tradicional de Pax. Pax. Bueno, vamos a tratar en esta tarde, en esta charla, sobre los datos biográficos de un líder espiritual que en esta era, pues es el líder espiritual más importante. Hay muchos líderes espirituales, pero el doctor Sergio Renaud de la Ferrier es reconocido por miles de discípulos en todo el mundo como el avatar de esta era. Es decir, un avatar es quien anuncia la entrada de una era equinoccial o de una gran era precesional, ¿sí? Y marca un nuevo ciclo religioso. El doctor Laferrière entonces es actualmente seguido inclusive por miles de discípulos en todo el mundo, no solamente por su carácter de avatar, sino también por su condición de escritor. Él escribió 99 obras en donde dejó un legado muy importante de enseñanzas. Fíjense ustedes que yo, por supuesto, como les he comentado, cuando nací ya mi padre tenía 3 años dentro de la Gran Fraternidad Universal, lo cual quiere decir que yo, inclusive cuando mi madre estaba embarazada, pues ya de alguna forma asistía yo a los ceremoniales y a las charlas de su primer discípulo, hermano mayor aquí en México. Así que cuando yo nací, pues nací dentro de la Gran Fraternidad Universal. Pero el primer recuerdo que yo tengo ya consciente de la figura del maestre fue en la parte a finales de, de enero, perdón, de 1963. Fue a finales de 1963 cuando yo recuerdo que estábamos en la escuela primaria, yo entonces de 6 años, cuando mi madre me iba a inscribir precisamente para iniciar la primaria. En ese tiempo que yo fui niño, no había preprimaria, ni había kinder, ni había nada. Entrábamos directamente a la escuela primaria a los 6 años de edad. Entonces se estilaba un calendario escolar que es llamado el tipo A, en donde las clases las teníamos de febrero a noviembre y descansábamos diciembre y enero de todos los años. O sea, ese calendario después fue modificado por el tipo B, que es el que actualmente se sigue, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente bien, tenía 6 años de edad, a finales de enero de 1963, que estando nosotros en el salón de clases, en la inscripción que iba a hacer mi madre, llegaron a avisarle a ella que mi papá había llegado enfermo a la casa, ¿sí? Y entonces, pues, me inscribió, nos salimos rápido, era en una colonia cercana donde vivíamos, porque en la colonia Providencia, donde yo nací, donde yo viví, pues no había escuelas todavía, pero estaba muy cerca, caminando hacíamos 15 minutos. Entonces llegamos a la casa y efectivamente me acuerdo perfectamente que vi a mi papá acostado, tapado, con una sábana, y así como somnoliento, o no sé si desmayado, no lo sé. Y ya cuando se recuperó después, nos explicó que se había sentido muy mal porque le habían avisado desde Caracas hacia México que el doctor de la Ferriera había fallecido en diciembre del año pasado, o sea, del 62. Entonces, en ese tiempo, lógicamente, no había internet y los medios de comunicación pues, eran diferentes, eran muy lentos. Cuando el doctor de la Ferrier fallece, lógicamente la primer noticia la mandan a Caracas, Venezuela, donde estaba el Consejo Superior, ¿sí? Y después ese Consejo Superior, pues manda a todos los consejos subalternos de los diferentes países y es hasta finales de enero del 63 cuando llega la noticia aquí a México. Sí, fíjense, más de un mes había pasado, ¿no? Del fallecimiento
del maestro. Entonces, esa es el primer contacto consciente que yo tengo de la vida del maestro, porque sí me impresionó mucho que mi papá se haya enfermado, desvanecido o alterado por la noticia de que su maestro había fallecido. Entonces, yo tenía 6 años de edad y esa fue el primer contacto consciente que yo tengo, ¿no? Porque, como les digo, pues yo desde bebé me llevaban ya a las ceremoniales y a las reuniones de la fraternidad. En esa época mi mamá también pertenecía a la Gran Fraternidad Universal. Y luego el segundo contacto que yo recuerdo es a los 12 años de edad. Fíjense ustedes que yo tenía 12 años de edad cuando tuve un accidente que yo mismo provoqué. Después me lo platicó mi mamá porque yo no lo recuerdo. Sí, cosa muy curiosa, era el día 12 de diciembre, o sea, el día 12 del mes 12 cuando yo tenía 12 años de edad, ¿sí? Y entonces resulta que estaba en construcción la casa, lo que después sería el centro de estudios, hoy sede de la Universidad Mundial Espiritualista, y había lógicamente de esas piedras grandes que se usan para las cimentaciones en las casas, y dicen que yo atravesé un palo y me aventé así, con un lazo así, creyéndome Tarzán seguramente, y fui a parar a las piedras. Total que hubo necesidad de que me llevaran a la clínica. De la clínica recuerdo perfectamente bien, me llevaron en ambulancia al Hospital Infantil de México y allí estuve 12 días internado. Salí el día 23. Curioso, ¿no? Fíjense, el día 12, que era el día de la Virgen de Guadalupe, por cierto, 12 del mes 12 de diciembre, a la edad de 12 años, estuve 12 días internado. Pero ¿por qué les narro esto? Porque como no me pasó nada, afortunadamente, mi papá me llevó un libro que es Los Grandes Mensajes, el primer libro del maestre, y el primer capítulo que yo leí, pues es de astrología. Ahí yo me engancho con la astrología y empiezo a leer todo desde entonces, a los 12 años de edad, todo lo relacionado con la astrología. Esa fue el segundo contacto que yo tuve con, digamos, la figura, el personaje, además ya de forma consciente, porque lógicamente, aunque de niño asistía yo a la verdad, pues no le tomaba yo mucho interés, más bien cuando en Insurgentes Sur iba con mi papá los domingos a la semana, ya después de que dejamos de ir hasta Cuevitas en Tlalpan, cuando se compró la casa de Insurgentes Sur, pues yo y a varios niños más nos dedicábamos a jugar con Leoncio, el hijo del hermano mayor, que era un poco más chico que yo, pero más o menos con la edad suficiente nos llevábamos 2 o 3 años para jugar, así que yo iba y pues era para jugar ahí con los niños, ¿no? Entonces el segundo contacto fue a los 12 años de edad. Y la primera biografía que yo ya leí en forma del Sublime Maestre fue un libro que se llama El Mensajero del Aquarius, ¿sí? El Mensajero del Aquarius. Este libro yo lo leí en 1983, ¿sí? En 1983. Es un libro que se editó en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y que fue un esfuerzo del rectorado de la universidad, de la Gran Fraternidad Universal, perdón, del rectorado de la Gran Fraternidad Universal, que en ese tiempo presidía el venerable Sadarhat Domingo Díaz Porta. Entonces la gente de Estados Unidos, especialmente Anita Champion, ¿sí? Con su esposo Bobby Champion, ¿sí? Se dieron a la tarea de recabar los datos biográficos del maestre y editaron este librito que se llama El Mensajero del Aquarius. Todo lo editó el rectorado allá en Estados Unidos, en California, y en ese tiempo mi papá, que ya era AGATPA, ya tenía el segundo grado, se lo dio en 1983 Anita Montero de Champion, se lo dedicó y se lo regaló a mi papá. Y entonces ya ahí pues vi más en detalle de qué se trataba la figura del maestro. Y entonces ya me interesé mucho, ¿no? Eso fue hace 39 años, en 1983.
yo ya, digamos que lo tomé en forma, aunque a partir de los 12 años, yo ya asistía, empecé a asistir aquí a la fundación en la colonia Campestre de Aragón, donde mi tío era el guardián del templo, y él daba clases de espiritualidad y daba la gimnasia a las 4:30 de la mañana, entonces yo iba, agarraba mi bicicleta, que está a 20 minutos de distancia, entonces me iba a hacer gimnasia con él y yo iba a clases con él ya desde los 12 años. Pero realmente la primera biografía que yo leí del maestro pues fue cuando en 1983 el rectorado sacó este librito que, como les digo, se llama El Mensajero del Aquarius. ¿Sí? Este librito es el primer libro que habla de la biografía. Ahora hay un libro muy interesante que editó el reverendo Arturo Álvarez Bravo, ¿sí? Una primera edición que se llama Cronobiografía, ¿sí? La vida y obra del Sublime Maestre, y que hace 2 años reeditó y le puso más fotografías y más datos, ¿sí? Una segunda edición muy interesante. Sí, que digamos que es como que el biógrafo del maestre aquí en México, porque en Sudamérica el biógrafo y el que tiene toda la información y todos los datos y toda esta, pues es el maestro Rafael, que está ahora viviendo en Ecuador, ¿sí? Rafael Camacho Freites, el venerable Sadakat. Él también tiene una información tremenda, no solamente de la vida del maestro, sino de la obra del maestro, y ha revisado en detalle los 99 escritos, ¿sí? Y es interesantísimo todo lo que él nos comparte, ¿no? El maestro Rafael Camacho Freites, desde el Ecuador, es venezolano él, pero Arturo Álvarez Bravo, también su cronobiografía es muy interesante, aunque antes de la cronobiografía, el maestro escribió un libro que se llama El retiro del maestre, ¿sí? El retiro del maestre. Este libro narra parte de la biografía del maestre, pero narra básicamente desde que él se retira, ¿sí? Que es el maestro Ferris Olivares, el que escribe este libro de Retiro del Maestre, también con datos muy, muy interesantes. Y ya en los últimos años, un hijo del gurú José Marcelli Noli, ¿sí? Adrián Marcelli Esquivel, escribe en un libro, ¿sí? Que es como la continuidad de la obra del maestre, porque él inclusive en uno de sus escritos, el maestre que había escrito 100 libros, en uno de sus escritos, él dice que él quería escribir su libro número 100 narrando precisamente puntos sobre el maestre, y que ese libro se iba a llamar así, el maestre, que lógicamente al fallecer a temprana edad, pues ya no le alcanzó el tiempo a él ya no le alcanzó el tiempo a él de escribirlo. Pero en 1997 Adrián Marcelli escribe precisamente este libro que se llama El Maestre y también tiene una serie de datos muy interesantes. Entonces digamos que la fuente de estos datos no solamente son las pláticas que yo desde niño escuché con mis tíos, ¿no? Guillermo Iglesias, Roberto Iglesias, Fernando Iglesias, y de mi padre, por supuesto, don Antonio Iglesias, y todo lo que yo escuchaba, sino la biografía que leí de Anita Champion, que editó en Estados Unidos, después El retiro del maestre del gurú Ferris Olivares, después la cronobiografía de Arturo Álvarez Bravo, y los datos que el maestro Rafael Camacho Freites tan amablemente comparte, y por último el libro El Maestre, que así se llama, el libro que escribió Adrián Marcelino en 1997, ¿sí? Independientemente de que ahora hay dos gelones, el maestro y hermano Leonardo Phillips y Armando León, que han hecho un esfuerzo por publicar libros de las primeras conferencias del hermano mayor aquí en México, de su primer discípulo, y entonces ahí narra el hermano mayor pues mucha información, ¿sí? Libros que el reverendo Armando León y Leonardo Phillips están dedicando a promover y a editar. Que por cierto ellos son los responsables de la literatura de los maestres en la Gran Fraternidad Universal Orden del Aquarius, a la cual todos nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces es una serie de datos, ¿no? Y eso es muy interesante porque
fíjense ustedes que estamos hablando, como les dije desde un principio, del líder espiritual más importante de esta era, del avatar. ¿Sí? Del avatar. Hay otros líderes espirituales, no me queda ninguna duda. Hay otros líderes. Pero el doctor Laferrier presenta una serie de elementos suficientes para considerarlo un verdadero líder espiritual. Y actualmente en el mundo, pues sabemos miles de seguidores que entendemos o tratamos de entender su obra. Esta charla se llama precisamente Datos biográficos del Sublime Maestre y su pensamiento primordial. Su pensamiento primordial del Sublime Maestre es la fraternidad humana. Él habló y en sus escritos lo remarcó infinidad de veces, y el hermano mayor lo decía en las ceremonias, que siempre hablaba de su maestre, ¿sí? Acerca de la necesidad de hacer una gran fraternidad humana, ¿sí? Entonces, este es el esfuerzo de la gran fraternidad universal, es el esfuerzo que todos nosotros estamos participando y cada uno cooperando con ese granito de arena. Y también, pues, la unidad del hombre. La unidad del hombre no se refiere a que nos vamos a reunir, se refiere a que el hombre debe de ser un solo ser íntegro, que su pensamiento, sus emociones y sus comportamientos sean en una sola línea, en una sola rectitud. ¿Sí? Es decir, que lo que él piense actúe, que el hombre sea un solo ser integral. Ese es el trabajo de los maestros de la Gran Fraternidad Universal, hacer que los discípulos sean integrales, tengan un solo comportamiento, un solo pensamiento, ¿sí? Por un lado, la fraternidad humana y por otro lado, la unidad del hombre. Ese es el pensamiento primordial del maestro. Tengo que recurrir a algunas notas porque pues, los datos son extensos, ¿sí? Pero el doctor Laferrier nació en Francia. Él nació en la Ciudad Luz, en París. Él nació el 18 de enero de 1916 a las 2:45 de la mañana, ¿sí? Él nació como hijo único del matrimonio, ¿sí? Formado por su padre, Georges Constantin Louis Raynaud, que había nacido en Bélgica. Él fue arquitecto. Él nació el 6 de mayo de 1891, su padre del maestre, ¿sí? Y también de su madre, la señora María Virginie Villet, ¿sí? Ambos habían nacido en Bélgica, ¿sí? El maestre, como les repito, él nace el 18 de enero de 1916 a las 2:45 de la mañana en París, Francia, y por eso el 18 de enero es reconocido por los miembros de la Gran Fraternidad Universal como la Navidad crística de esta era, ¿no? Por el nacimiento del maestro. A los 3 años de nacido, en noviembre de 1919, el maestre y su familia se trasladan a vivir a Bélgica, ¿no? Ellos habían estado 3 años en París y después se trasladan a vivir a Bélgica. Él se va con su padre y su madre. Y desafortunadamente al siguiente año, en 1920, su madre, ¿sí? Doña María Virginie Belit, muere el 25 de diciembre cuando el maestro tenía 4 años. Entonces él, siendo hijo único y luego sin madre, pues llevó por supuesto una infancia como la llevan miles de niños que se quedan sin madre y que quedan muy tan pequeños, ¿no? Que aunque está el padre presente, pues no tiene la misma fortaleza en un hogar la presencia del padre que de la madre. Eso lo sabemos y lo hemos discutido mucho, ¿no? El maestro sigue viviendo en Bélgica, ¿sí? Él llega a cumplir los 19 años viviendo en Bélgica, con la familia de sus padres, con sus tías. Él vive en Bélgica. Y en 1928, dentro de esos años que vive en Bélgica, hay un concurso, ¿sí? A nivel escolar que se llama Ernesto Roussiel, y él a los 12 años de edad gana este concurso, ¿sí? Calificado como el mejor alumno de Europa en ese momento, ¿no? Es, digamos, el primer reconocimiento legal oficial que se le hace al maestre,
él viviendo en Bélgica y teniendo 12 años de edad. En 1930 él ingresa a la Universidad Católica de Bélgica, ¿sí? Y a él inicia ahí sus estudios superiores y estudios de pintura con un maestro belga, ¿sí? Van der Stok. Hay una herencia muy importante de pinturas del maestro. Si ustedes leen o todos leemos, es uno de sus libros que es precisamente El arte en la nueva era. Ahí veremos varias de las obras que el maestro escribió, obras muy importantes, no solamente, por ejemplo, los símbolos de los 12 signos del zodiaco, que están muy interesantes, Mujer desnuda en la playa, por ejemplo, o también el retrato del último maestre de los templarios, que es Jacques de Molay, en donde él hace una pintura muy bonita, y varias obras, que por cierto, algunas de esas obras están en Caracas, Venezuela, a resguardo del Templo Central, y otros, pues no, la verdad no sabemos. Bueno, la última persona que vivió con el maestro como su secretaria, ¿sí? Una señorita que lo apoyó, se quedó con algunos cuadros. Cuando fueron de la fundación en 1963 a traer las cosas del maestre, ¿sí? Querían traerse esos cuadros que había pintado el maestro y les dijo, no, ¿saben qué? Esos no, esos me los regaló el maestro y yo me los quedo con él. Y se quedó con ellos, con los cuadros. Finalmente no sabemos dónde está. En 1935, a los 19 años, el maestro obtiene el grado de ingeniero en minas, ¿sí? Y al mismo tiempo y simultáneamente se dice que se gradúa como arquitecto, ¿sí? Después de obtener ese título, inicia un viaje hacia África del Norte. Seguramente ahí empieza a tener primeros contactos con el espiritualismo y el esoterismo, porque viaja de África, luego viaja a Medio Oriente, visita Marruecos, visita Argelia, ¿sí? Y en Egipto él recibe un grado, ¿no? Se dice que él recibe un grado iniciático ahí exactamente donde están las pirámides de Egipto, la pirámide de Keops, que hay una cámara secreta y todo esto. En 1937 el maestro realiza unos estudios de medicina y al mismo tiempo en Londres viaja y hace un estudio sobre filosofía, ¿sí? Y ahí empieza él a pintar porque él había tomado, como les había dicho anteriormente, ya clases de pintura con un pintor reconocido de esa época, y entonces él empieza a hacer sus primeros cuadros. Él se inscribe en 1938 como alumno del 37 al 38, como alumno de dibujo en Bruselas, ¿sí? Y se dice que a los 22 años hace unos estudios en ciencias en Holanda, en los Países Bajos, en Ámsterdam, ¿sí? En 1939 hace continuamente unos estudios sobre teología, ¿sí? En París, él estudia teología en París, y durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45, él fija su residencia en París y se desarrolla como psicólogo y como médico, ¿sí? Y él empieza a prestar servicios en la Cruz Roja Internacional con motivos de la guerra, ¿sí? En 1941 se casó, ¿sí? Con María Luisa Laferrier, ¿sí? Que fue su esposa, María Luisa, y en esa época, en un libro que escribió María Luisa, dice que en esa época ellos vendían perfumes, tenían un laboratorio que se llama precisamente el Laboratorio Renaud de perfumes, y se sostenían entre los escritos de astrología del maestro en algunos periódicos, algunas charlas que él daba, y vendiendo perfumes con la marca Renaud, del laboratorio Renaud, ¿sí? Ya casados, y bueno, siendo novios primero y después ya casados con María Luisa Laferrier. Del 43 al 45, él como sigue escribiendo artículos de astrología en los periódicos, en varios periódicos de Europa, bueno, de Francia principalmente. Sí, entonces él empieza a adquirir cierta fama por lo acertado que eran sus predicciones. Entonces él realmente, él se presenta como astrólogo. Sí, ya en esa época ya es reconocido. En 1945
ya él es reconocido como astrólogo, ¿sí? Y después, en ese periodo antes entre el 41 y el 43 y el 45, él había entrado a una escuela de astrología en Europa, ¿sí? Él entró a una escuela, se llamaba Colegio de Astrología, ahí en Francia, ¿sí? Él seguía estudiando. Solamente así se entiende la infinidad de información que él nos deja en sus 99 obras, ¿no? Los que ingresamos a la facultad al principio leemos por los 7 grandes mensajes, ¿no? Leemos el primer libro, que es los grandes mensajes, que tiene 5 libros en uno, que fue el primero con el que yo entré en contacto a la edad de 12 años, y después pues, leemos yoga, yoguismo, y si acaso el arte en la nueva era, pero ya cuando entramos a estudiar, por ejemplo, los propósitos psicológicos, que son 36, ahí sí se requiere uno, no solamente un diccionario común y corriente, sino un diccionario esotérico, ¿no? Para descifrar lo que el maestro dice, porque el conocimiento es vasto y en una ocasión dando él una charla en una logia masónica, le dicen los hermanos masones, oiga, maestro, ¿y usted de dónde aprendió tanto? ¿No? Y entonces él, sonriendo, que era un hombre feliz, siempre contento, les contestó, dice, bueno, pues, ¿quién les enseña a cantar a los pajaritos? Como haciendo alusión de que él tenía un contacto en su mente abstracta, directo con el logos planetario y recibía esa información, independientemente de que ya vimos toda la infinidad de graduaciones y información que él había tenido, ¿no? Que él había recibido, ¿sí? En 1946 él se adhiere, ¿sí? En Inglaterra a la logia de Teosofía y Astrología en Inglaterra. Él ya en su carácter de astrólogo profesional, ¿no? Astrólogo profesional. Y ahí obtiene dentro de esa logia teosófica el título de soberano inspector, ¿sí? De los bardos. Soberano inspector de los bardos. Los bardos son esas personas que daban la información de los sacerdotes druidas, que a la vez eran los sacerdotes de los celtas, ¿no? Sabemos que los celtas son una comunidad que vivió principalmente en el sur de Inglaterra y norte de Francia. Y entonces sus sacerdotes, los druidas, tenían una cantidad tremenda de información, de datos, y ellos no la transmitían sino a los bardos, y los bardos eran los que la transmitían al público en general, le andaban en las comunidades dando la enseñanza que los sacerdotes druidas habían compartido, ¿no? Y de ahí se toma todos los miembros de la Gran Fraternidad Universal, del género masculino, usamos este tipo de camisa que se dice que es una camisa semejante a la que usaban los bardos, ¿sí? Los que, digamos, los evangelistas de los druidas, de los celtas, ¿no? El 18 de febrero de 1947, el maestro funda en París la Agrupación Mundial de Cosmobiología. Ya él, en su calidad de astrólogo profesional, forma la Agrupación Mundial de Cosmobiología, que cuando ya termina su misión espiritual, regresa a Francia y la cambia por la FIS, que es la Federación Internacional de Sociedades Científicas, ¿sí? Esa agrupación, que la había dejado ahí pendiente por su obra como instructor de la Gran Fraternidad Universal, regresa a Francia y le cambia el nombre de Agrupación Mundial de Cosmobiología, le cambia el nombre a Federación Internacional de Sociedades Científicas, ¿sí? A la edad de 30 años, él recibe el título de Ecos Professus, ¿sí? De la orden estricta de observancia antigua y restablecida en Ámsterdam, Holanda, que es un rito masónico holandés, ¿sí? A la edad de 30 años. Y él tiene en ese periodo una serie de entrevistas con el maestro Sun, que a su vez es el maestro de él, ¿sí? Maestro Sun es su maestro del maestre, ¿sí? Era su maestro. Aunque fíjense, yo recuerdo que en los primeros años, tal vez porque era un niño, no puse yo mucha atención, yo recuerdo que en los primeros años nadie hablaba del maestro Sun,
prácticamente tiene poco que se empieza a hablar de él, digamos, en los años 80 tal vez, se empieza a hablar del maestre Sun. No era muy común que se hablara mucho del maestre, ¿sí? Del maestre Sun. Sí, yo recuerdo, como les digo, tal vez porque era niño o no ponía mucha atención, pero yo recuerdo que por los 80 fue cuando empezaron a hablar del maestro Sun, el maestro, aunque él tuvo contactos desde 1947, porque el maestro Sun fue el que le dijo, tuvo 3 entrevistas con él realmente, ¿no? En una de esas le escribe en un papel, le dice, usted vaya a Europa, perdón, vaya a América porque tiene que cumplir una misión ahí. Entonces ahí ya se queda del mensaje de su maestro de lo que él tenía que hacer, ¿sí? El 9 de octubre de 1947, el doctor Laferriere asiste en Europa a un congreso espiritual, precisamente en París. Ya se presenta él, y en ese congreso, todos los asistentes, que eran líderes religiosos y espirituales, ¿sí? Y que confirman que se iba a hacer un congreso anual y que en ese periodo entre congreso y congreso, todos ellos se iban a dedicar a promover la paz en el mundo. Acuérdense que venían saliendo de la Segunda Guerra Mundial y lo que los maestros lo que querían era la paz en el mundo, ¿no? Entonces, ese congreso espiritual en París, que es el Congreso Espiritual de la Paz, el maestro asiste, ¿sí? Y él lleva una serie de datos de todos los asistentes a ese congreso, ¿sí? Que fue muy, muy importante. Y es en esa época cuando el maestro termina el primero de sus libros, que es el primer gran mensaje. Ese libro se llamaba La próxima venida del gran instructor del mundo en Europa. Así, ese fue el título que le puso. La próxima venida del gran instructor al mundo en Europa. ¿Sí? Así que cuando él hace su llegada a Caracas, él ya trae ese libro, pero ahí en Caracas le cambia el nombre y le pone como título la próxima venida del gran instructor del mundo. ¿Sí? Le quita lo del mundo en Europa. Y el primer capítulo, en ese primer ensayo de su libro, se llamaba de Piscis al Aquarius. Pero después en Caracas lo modifica y ya le pone del buey apis al aguador en el primer capítulo de ese primer libro, ¿sí? Y ya, como les digo, le cambia el título a la venida del gran instructor del mundo. Le quita la próxima venida del gran instructor del mundo en Europa y le pone de título a ese primer libro la venida del gran instructor del mundo, que después se recopiló y es conocido como el primer gran mensaje. El 12 de noviembre de 1947, el maestre da inicio a su misión pública, ¿sí? Él hace un voto nazareno, entonces deja el cabello, la barba, se deja el bigote, ¿sí? Y empieza a hacer los preparativos para formar una institución cultural que no sabía de qué se trataba hasta que llega a América, ¿sí? Y él, pues, tiene la idea, pero no se concretiza qué es lo que quería. Y hace un juramento, se deja la barba, el bigote, el cabello, ¿sí? Y en 1947, el maestre llega en noviembre o diciembre del 47 a Nueva York, ya con la idea de buscar la misión que le decía el maestro Sun, ¿no? Su maestro de él, que es lo que tenía que hacer. Y él llega, en ese tiempo no llegó de ropa blanca, él trae una vestidura, con una capa así, pero no es una capa blanca, y él trae una vestidura color azul, una camisa como que se nota como una T, no traía tampoco la cruz del Aquarius, que ahora todos portamos, ¿sí? Sino él traía una virgencita aquí al cuello muy pegada, y eso se ve inclusive en la fotografía del primer mensaje, ¿sí? Él no llega con vestiduras blancas, él viene a cumplir una misión, pero no sabe qué misión, no sabe qué misión. El 4 de enero de 1948, él dicta una primera conferencia en, en Guatemala, porque después de Nueva York, su esposa María Luisa tenía familiares en Guatemala y le dice, bueno, pues aquí en Estados Unidos creo que no es el ambiente de lo que tú buscas,
vámonos a Guatemala, allá hay un misticismo más, allá están los mayas y hay otro tipo de corrientes, y se van a Guatemala con la familia de María Luisa la Ferrier, ¿sí? La Luisa la Ferrier, y entonces ya establecido en Guatemala, el 4 de enero de 1948, él dicta una primera conferencia en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Ahí en la Universidad de San Carlos hay una fuente que es una tradición que toda la hermandad que va a Guatemala quiere ir a la universidad y quiere ver esa fuente y quiere retratarse para estar en la misma lugar donde el maestre se toma una de sus primeras fotografías ya como misionero, ¿no? Después, en 1948, el 17 de enero, él ya sale de Guatemala, que tampoco encuentra un ambiente propicio, como no sabía él qué es lo que se iba a realizar exactamente, y él se va el 17 de enero, llega en 1958 a Caracas, Venezuela, sí llega al aeropuerto de Maiqueta en Caracas, ¿sí? Y él trae un pasaporte diplomático, ¿sí? Y es, ahí es entrevistado por varios periodistas porque él llega en su calidad de astrólogo, reconocido por sus puntos que había él dado muy acertados en cuanto a cuándo iba a acabar la guerra y cómo iba a quedar la división de Europa y todo eso queda establecido en los periódicos que están en las hemerotecas de Europa, por supuesto, toda la información que él había dado como astrólogo. El 10 de enero de 1948, ¿sí? El maestro recibe una delegación que estaba compuesta por en ese tiempo era el obispo de la iglesia, José Manuel Estrada Vázquez. Él ya tenía un grupo que tenía 10 años esperando a un personaje, pues para hacer algo. Por un lado, en Europa, el doctor de la Ferrier tenía una misión en América, y por otro lado, aquí en América, el doctor José Manuel Estrada estaba esperando a alguien para hacer un movimiento. Él tenía un grupo de la Iglesia Católica Liberal, ¿sí? Y él, cada que llegaba un personaje espiritual a Caracas, iba y lo entrevistaba, entrevistó a Krishnamurti y a otros más, y pues no lo convencían de lo que él quería. Entonces, ahí hay dos versiones. Una dicen, lo narra inclusive en sus documentos, su esposa Carlota Castañeda de Sada, que lo recibe el maestre, se entrevistan y que le pide la fecha de nacimiento al hermano mayor, saca un aparatito para hablar de astrología y que le dice, con usted, con quien me interesa hablar, necesito hablar con usted. Hay otra versión en donde dicen que él traía una lista de toda la gente que había asistido al Congreso en Europa, y entonces se identifica José Manuel Estrada y le dice, no, pues yo soy obispo de la Iglesia Católica Liberal de Venezuela, y nuestra sede está en Holanda, la sede mundial. Entonces él saca una lista y ve que de entre los asistentes a ese congreso de 1947 estaba precisamente el obispo holandés de la Iglesia Católica Liberal, ¿sí? Que era la que lideraba todas las iglesias católicas liberales. Y entonces le dice, no, yo con ustedes con que tengo que hablar, porque entonces había ya un contacto, ¿no? De la gente que él había conocido en Europa, y encontrarse con José Manuel Estrada Vázquez. Entonces, él se entrevista, ¿sí? Precisamente ese día 10 de enero, y el 21 de marzo de 1948, ¿sí? Ya da él en un ceremonial, ya anuncia formalmente el ingreso del Sol a la era del Acuarios, y la nueva era, ¿sí? La nueva era precesional, el gran ciclo religioso, ¿sí? Y él ya en ese tiempo se pone a escribir su segundo mensaje, que ya ha instalado, que no le llamaban Ashram antes, le llamaban campamento, en el campamento, que era un terreno que ofreció el maestro Estrada para que vivieran ahí en un estado que se llama Aragua, en Venezuela, en una comunidad que es conocida como El Limón, ¿sí? En Maracay, estado de Aragua, allí en Venezuela. Y él en ese tiempo se pone a escribir, no tenían seguramente muchas actividades, él se pone a escribir su segundo mensaje, que son los centros iniciáticos, ya instalado precisamente en ese campamento.
en 1948, el 21 de marzo, anuncia el inicio de la era del Aquarius, y en septiembre de 1948, el maestro ya termina su tercer libro, ¿sí? El tercer mensaje, que es Los Misterios Revelados. Eso lo hace ya en el campamento de Limón, ahí en Maracay. El siguiente año, el 18 de enero de 1949, el maestro cumple 33 años de edad, ¿sí? En el Ashram, ¿sí? Y él preside un almuerzo, un desayuno. Es muy interesante porque es una fotografía simbólica que todavía por ahí la podemos mirar. Es la única fotografía donde él se ve compartiendo los alimentos con sus discípulos. Él está con su dalmática después de la ceremonia y está compartiendo los alimentos ahí en la mesa, ¿sí? Y esa es, en esa ceremonia, ¿sí? Le da una especie como de bautizo espiritual al maestro José Manuel Estrada Vázquez, ¿sí? Y él entrega en ese momento un tercer libro que no es de los grandes mensajes, sino un libro que se llama Posiciones Planetarias, de 1900 a 1950, que es un libro que servía para hacer los horóscopos cuando se hacían a lápiz, que les he comentado a los estudiantes de astrología. Lo usamos muchas veces porque traía toda la información de las posiciones de los planetas para las personas nacidas entre 1900, no, 1900 y 1950. Entonces hacíamos horóscopos basados en esa información, en ese libro de posiciones planetarias. El 1 de mayo de 1949, ¿sí? Él da la graduación a 3 discípulos, aunque la primer cruz no se la puso al primer discípulo, José Manuel Estrada Vázquez, sino a Ismael Pacheco, que era conocido como el anciano del Ashram. Aunque era una persona joven, él dijo era el anciano del Ashram porque él tenía que dedicarse a que el Ashram marchara bien. La segunda cruz se la puso al maestro José Manuel Estrada Vázquez, y la tercera se la puso a Juan Víctor Mejías, que era discípulo del maestro José Manuel Estrada Vázquez. Eso sucedió el 1 de mayo de 1949. El 2 de junio del 49, ¿sí? Él se despide de sus discípulos después de haber convivido con ellos 18 meses, ¿sí? Y se va hacia Nueva York, porque va a haber un congreso por la paz. Y entonces el Maha Chohan lo había invitado que asistiera. Si Maha Chohan es un líder espiritual muy importante, pueden buscar en internet Maha Chohan y ahí aparece su nombre, que ahorita se le escapa, de Maha Chohan, que era líder espiritual. Y entonces él sale hacia Nueva York el 2 de junio de 1959 con la promesa de que él iba al Congreso por la paz y regresaba a Caracas, al Ashram, ¿sí? Hace una escala en Miami, se va a Nueva York, ¿sí? En Nueva York tiene cosas desagradables el maestre, porque su esposa, que ya para entonces había perdido la brújula de ser la esposa del avatar, imaginen ustedes qué maravilla, ¿no? Pues ya habían salido con disgustos, con fricciones. La esposa se quedó en Venezuela, él se va a Nueva York, la esposa lo alcanza en Nueva York, le mete una demanda, y pues el juez de Nueva York, el maestro estuvo en la corte en Nueva York, ¿sí? Él estuvo en la corte en Nueva York porque María Luisa Laferrier lo demandó, ¿sí? Porque María Luisa quería que le dejara la mitad del Ashram y que le dejara dinero y que le dejara sus obras y que no sé qué. Y el maestro en la corte, pues el juez decidió que no había nada que discutir y no estuvo más que unas horas en la corte y salió. No tuvo realmente ningún problema el maestro. Y entonces, el 10 de junio de 1949, 8 días después, da comienzo el Congreso Internacional por la Paz. Como no fue el Maha Chohan, ¿sí? El Maha Chohan por alguna cuestión no asiste a ese congreso, entonces al maestro lo nombran presidente honorario y él preside ese congreso en su calidad de presidente vitalicio de la Gran Fraternidad Universal Fundación de la Ferrier. Entonces él ya preside ese congreso. En 1949, el 22 de junio, en el ceremonial, él presenta un libro de masonería que se conoce, el libro negro de la francmasonería, ¿sí?
Es un libro, todos sus textos en francés, por supuesto, ¿no? Él presenta ese libro que había escrito en Nueva York, ¿sí? Ese libro de negro de la francmasonería. El 22 de septiembre de 1949, el maestro termina su cuarto mensaje que se llama Ciencia y Religión, ¿sí? Ciencia y Religión. Y él graba una enseñanza sobre Cábala en un magnetofono, algo así se llamaba, ¿sí? Porque él ya está, fíjense, él ya está en una tercera etapa que por cierto se me olvidó comentarles, que se simbolizan mucho en la cruz pectoral, en la cruz del Aquarius. Cuando él cumple 12 años, hasta 1948, él cumple la parte de la Tierra, el signo de Tauro, ¿sí? Cuando él llega a Caracas el 17 de enero de 1948, ¿sí? Empieza su segunda etapa simbolizada por el Aquarius. Él ahí va a adquirir toda su potestad como el avatar de la era. Y cuando él sale de Caracas el 2 de junio de 1959, él empieza una especie de retiro, podríamos decir, porque es el símbolo del escorpión, el callar, ¿sí? Y él se va y él escribe, empieza a hacer sus escritos. El 25 de diciembre de 1949 es cuando graba el mensaje de Papá Noel, que todavía por ahí lo podemos leer, y también graba el único audio que hay con la voz del maestre, que es el mensaje de Cábala, ¿sí? Que por ahí también lo tienen los reverendos, los muy reverendos Leonardo Phillips y por supuesto Armando León, ¿sí? Luego, el 27 de enero de 1950, el maestro Estrada lo alcanza en Nueva York, él llega el 27 de enero de 1950 y el 18 de enero de 1950 el doctor Laferrier le otorga al maestro José Manuel Estrada su segundo grado iniciático, el grado de GATPA, ¿sí? Y le da, siendo GATPA, le transmite todo el poder para hacer el ceremonial cósmico y lo nombra sacerdote del Aquarius. Él es el único que recibe de manos del maestre la orden sacerdotal, el maestro José Manuel Estrada Vázquez. ¿Sí? Eso lo recibió el 18 de enero de 1950. En febrero de 1950 ya el maestro Estrada se regresa a Venezuela y entonces el maestro ya no regresa a Caracas, sino dice que mejor va a hacer un viaje, ¿sí? Va a hacer un viaje a la India y lo acompaña su discípulo del hermano mayor, Juan Víctor Mejías, y se va con él, se van a la India, ¿sí? El maestro Estrada se regresa a Caracas y el maestro Juan Víctor Mejías, que en ese tiempo no era más que Getuls, y el sublime maestro van rumbo a la India, ¿sí? Ellos se van a la India, pasando lógicamente por Holanda, por Ámsterdam, pasan por Bruselas, llega a París y posteriormente se va a lo que hoy es Ceilán y en ese tiempo se conocía como Sri Lanka, ¿no? El 15 de marzo de 1950 llega a Colombo, la capital de Ceilán, de Sri Lanka, ¿sí? Y hace su viaje a la India. Del 17 al 20 de marzo de 1950 viaja al extremo norte de la isla de Jaffna, ¿sí? Y se entrevista con un swami, el swami Navaratam, y con un guruji, guruji es el gurú de gurús, ¿sí? El Siri Guruji Yogaswan, y el swami Navaratam le entrega a él en esa fecha 17 o 20 de marzo de 1950 el título de Guruji. O sea, ahí es reconocido el maestre como gurú de gurús en la India precisamente, ¿sí? Y le da unas instrucciones para que él tenga una experiencia de vivir como Sanyasín. El Sanyasín es un renunciante, ¿sí? A diferencia de los swamis, que también son unos renunciantes, el Sanyasín tiene como pertenencia dos cosas, una lota, que es un vaso como de cuero, donde recibe alimentos y toma agua, y una guerrúa, ¿sí? Que en ese tiempo era color azafrán el del maestre, para cubrir sus órganos sexuales, y no tiene sandalias, no tiene ropa, no tiene nada, él renuncia a todo en su carácter de San Yacín, y se da ese peregrinaje
de marzo a abril del 50 por las ciudades de Benares, de Lucknow, de Ghazni, de Acna, de Delhi, de Vitarata y llega hasta Hardwar, ¿sí? En esa época, el 13 de abril de 1950, se iba a realizar el Kumbh Mela, ¿sí? Y el maestre asiste a ese último Kumbh Mela, ¿sí? Que se hizo en el sagrado río Ganges y empieza su peregrinaje al sagrado monte Kailas en las Himalayas, ¿sí? En ese 1950, ¿sí? El 20 de abril de 1950 llega a Rudrayak, en donde confluyen los ríos sagrados el Ganges, el Yamuna y el Saraswati, ¿sí? E inicia su ascenso al sagrado monte del Himalayas. El 23 de abril llega a Kandestar, última instancia de propiedad de la India antes que antes era la frontera con el Tíbet, ¿sí? Y él del 24 al 27 hace su peregrinaje caminando desde Damandan hasta Maná y llega al primer poblado tibetano que es Maná, ya en su calidad de sannyasín, él renunciando a todo, trae su lota y su gerrúa, exclusivamente. Hay una fotografía en el libro de Yuga Yoga Yogismo donde él está con unos swamis ahí que lo acompañaron en ese peregrinaje. El 1 de mayo de 1950, él alcanza el sagrado monte Kailas, Rinpoche, que es la cumbre espiritual del mundo, con 6.715 metros de altura. ¿Sí? Él llega a esa cumbre. Y después, de mayo a junio de 1950, el maestre experimenta algo que se conoce como Samadhi, que es la reintegración con el gran todo, la última etapa de la famosa vía óctuple de Yama, Niyama, Asanas, Pranayama y Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Él experimenta ese Samadhi, pero los maestros lo motivan a que regrese a Occidente a difundir su mensaje como instructor de la era, ¿no? Como instructor de la era. Él regresa entre junio y julio del 50 al Tíbet para viajar hasta Lhasa y ahí él hace un dibujo, ahí hay un dibujo del gran monasterio de Lhasa, él hace un dibujo a lápiz, lógicamente no llevaba más herramientas para hacer una buena pintura, pero él hace un dibujo a lápiz que creo que está en el libro de los grandes mensajes, no recuerdo dónde está esa figura a lápiz que hace, o en el Yoga Yogismo tal vez. Y hasta agosto de 1950 el maestro permanece en la India. De septiembre a octubre él baja a Birmania, donde un bodhisattva, ¿sí? Que es un ser espiritual, lo reconoce al propio maestro como bodhisattva y además lo reconoce como el avatar de esta era. Y de ahí sale la frase del maestro que dice, solo un bodhisattva puede reconocer a otro bodhisattva, ¿sí? Eso sucedió entre septiembre y octubre del 50. El 7 de octubre recibe al presidente de la Sociedad Matemática Budista de Rangoon, en Birmania, y le dan a un reconocimiento a él por una tesis que él presentó en la Universidad de Matemáticas sobre matemáticas filosóficas, ¿sí? Lo que hoy el venerable Paul Acuña nos enseña como matemática sagrada o geometría sagrada. Esa es parte de esa tesis de matemáticas filosóficas. El 31 de octubre de 1950, el maestro llega a Australia junto con su discípulo Juan Víctor Mejías, donde realiza un trabajo especial de orden iniciático. ¿Por qué viaja a Australia el maestro? Porque en la próxima era, dentro de 2000 años, en Capricornio, así como América fue el centro o está siendo el centro de la era del Aquarius, le tocará a Australia ser el centro de la época del Capricornio, ¿sí? Del 50 al 52, él se reúne en unas reuniones clásicas de Australia de tomar un té, ¿sí? Acuérdense que es una colonia inglesa, ¿sí? De tomar té en la tarde, y el maestro aprovecha para dar charlas, ¿sí? Una señorita se dedica a escribir lo que el maestro hablaba, y de ahí sale lo que se conoce como las 52 lecciones de las magias del saber, ¿sí? Él las dicta en Perth, Australia. Él es donde él estuvo con sus discípulos. Hay muchas fotografías de cómo está él en Perth dando clases de yoga, de astrología, charlas y demás, ¿sí? Pero ahí en Perth es donde da esas 52 conferencias
y se forman los 52 libros de la magia del saber. El 22 de diciembre de 1950 él termina de escribir su quinto mensaje, que es el misticismo en el siglo XX. Ese libro ya lo escribió él en inglés, ¿sí? Él lo termina de escribir el 22 de diciembre, precisamente en Australia, y de enero a mayo del 51 viaja hacia Malasia, pasando por China, por Oceanía, por las islas del sur, por Bali, por Java, por Singapur, por el sur de Australia, y él sigue dando conferencias, ¿no? Él, en septiembre del 51 viaja a Oslo, Noruega, donde se entrevista con diferentes personalidades. En octubre del 51 viaja a Inglaterra. En noviembre del 51 deposita oficialmente los 22 estatutos de la Gran Fraternidad Universal, estatutos que están en el acta constitutiva de nuestra orden, la Orden del Aquarius, que son los estatutos que hay que seguir, que son los que él escribió, los que el maestro escribió. El 15 de enero del 52 regresa nuevamente a Australia y dicta conferencias, oficia ceremonias cósmicas, ¿sí? Escribe más literatura, y el 22 de junio del 52 él presenta su sexto mensaje, El arte en la nueva era, la misión de los artistas. Un libro que no es importante que seamos nosotros artistas para leerlo. Él habla, por supuesto, de las artes, ¿no? Habla de la música, de la danza, de la arquitectura, de la pintura, de la poesía, las 5 grandes artes, y ahí están muchas de las pinturas, bueno, fotografías de muchas de las pinturas que hizo el maestre, están precisamente en ese libro de El arte en la nueva era, es el sexto mensaje. El 24 de agosto del 52 termina su séptimo mensaje, Yoga Yogismo, ¿sí? Una tesis de psicología. Además, realiza por primera vez una exposición de pinturas en Sydney, en Australia. Fíjense nomás qué habilidad se ha puesto en duda. Bueno, ahora ya no, pero en los 70s había inclusive una persona brasileña que denostaba que no, que cómo, que por qué sabía y que no sé qué. Pero qué habilidad para escribir. Fíjense todos los escritos que él hizo en ese periodo de él dio más de 2000 conferencias en su periodo misional y escribió 99 libros, ¿sí? Y visitó los 5 continentes. Entonces es un digno líder espiritual, ¿no? El 12 de noviembre del 52 informa a la Hermandad Mundial que él va a hacer un retiro. Entonces ahí él entra a su última etapa, la cuarta etapa, ya su retiro formal. Ahí está el libro que se llama El Retiro del Maestre, del gurú David Ferriz Olivares, donde detalla exactamente todo lo que ha pasado en su retiro. Pero ahí él ya en ese retiro, él hace un stand-by, digamos, en su misión, ¿sí? De noviembre a diciembre del 52, el maestro viaja a Japón y ahí entra en contacto con la organización Anai Kyo, cuyo fundador publica en japonés y chino diversos artículos del maestre, ¿sí? Del 5 al 10 de marzo del 53, el maestro retorna a la India y presenta una exhibición de pinturas en el Instituto Foreign de Lenguajes en Bombay. O sea, es su segunda gran exposición con las pinturas propias de él, o sea, las pinturas del maestro. El 3 de diciembre del 53, en este día se inicia propiamente el retorno definitivo del maestro a Occidente, visita Argel, donde funda un centro de la Gran Fraternidad Universal, de ahí retorna a Europa, donde llevaría a cabo su retiro del 53 al 62, y sin vestiduras, porque entonces él ya se quita la capa, se quita la ropa blanca, se quita las sandalias, se corta el cabello, se quita la barba, el bigote, se guarda la cruz del Aquarius, ¿sí? Y él entra en una etapa que se conoce como Villutana. Él pierde contacto, inclusive todos sus discípulos, nadie sabía exactamente dónde se encontraba él, ¿sí? Y él permanece todo el final del 53, todo el 54 y todo el 55, cumpliendo esa parte que les digo de la cruz del escorpio, que es el callar, en silencio absoluto, no entra en contacto con ningún discípulo, nadie sabe exactamente dónde está, ¿sí? Y él, hasta en 1956 es cuando él empieza a escribir nuevamente a sus discípulos de América, ¿sí? El 15 de octubre del 55 fallece su padre, ¿sí? Él al visitar
en ese reencuentro en Europa, él tuvo un reencuentro con su padre, todavía llevaba las vestiduras blancas, ¿sí? Y su padre le dice que es la mayor alegría porque él pensaba que nunca más iba a volver a ver a su hijo, ¿sí? El 15 de octubre del 55 fallece su padre, ¿sí? George Louis Reinaud, en Palma de Mallorca, en España, ¿sí? Y el maestre asiste al sepelio de su padre. Él tiene un medio hermano de parte de su papá, André Reinaud, ¿sí? Que en ese momento no pudo hacer el viaje y el maestre asiste inclusive en representación de su hermano André, que es, por supuesto, mucho más chico que él. En marzo del 56, el maestro empieza a tomar contacto, fíjese, después del 55, 54, 55 hasta el 56, él empieza a estar en contacto con sus discípulos y empieza a mandar una serie de libritos que se llaman los propósitos psicológicos. Él manda en marzo del 56 disertaciones filosóficas, que es el primer propósito psicológico, y yo me recuerdo que esos libritos, ¿sí? Con el tiempo, los mandaban a Caracas, los de Caracas los mandaban a los consejos, llegaban aquí a México, y me acuerdo que mi papá los traía y los vendía a un peso cada propósito psicológico. Como que le daban 8 o 10 libritos y él los tenía que vender como ayuda a la fraternidad y como ayuda al maestro, ¿no? En marzo del 56, el maestre envía un mensaje al cuarto Congreso Internacional que se realiza en México del 21 al 23 de marzo. Es un congreso que organizó, por supuesto, el hermano mayor, y él manda una carta que se toma esa carta posteriormente como la primera carta circular. Aunque no era una carta circular, esa carta se toma como la primera carta circular porque es la primera carta que manda a sus discípulos dirigidos a ese Congreso Internacional. En abril del 56, el maestro envía el segundo propósito, que es paralelismo de la tradición, cultura laica y escuela sánscrita. En abril del 56, manda el tercer propósito, que es principios sobre la verdad y el misterio de los números. En junio del 56, que es cuando yo nací, el año en que yo nací, por supuesto, él manda el cuarto propósito, que es hacia una edad de paz, teocracia y Tíbet. Él lo manda en junio del 56, exactamente cuando yo nací el 30 de junio del 56. Ese propósito hacia una edad de paz, teocracia y Tíbet es un propósito que me encanta por coincidir con la fecha en que yo nací. En julio y en agosto del 56 el maestro viaja a Europa. En julio del 56 también manda el quinto propósito, los orígenes y la evolución, alquimia. En agosto del 56 manda el sexto propósito, medicina universal. En septiembre manda el séptimo, la rosa y la cruz. En octubre manda el octavo, el arte en la nueva era, y así. Cada mes va mandando un propósito psicológico, ¿sí? Hasta que el maestro manda precisamente él manda el membrete oficial ya de lo que debe se hace como papelería oficial de la Gran Fraternidad Universal Orden del Aquarius en julio del 58. Él ya había mandado para ese entonces 28 propósitos psicológicos y no solamente manda el membrete oficial, sino manda aparte la portada de los grandes mensajes, ¿sí? Que trae idiomas en inglés, en francés, en hebreo, en árabe, en sánscrito, en pali, en chino, ¿sí? Y manda el propósito psicológico número 29, que es los espiritualistas del Islam, ¿sí? Y él sigue mandando los propósitos, manda el 30, el 31, el 32, el 33, cada mes el 34, el 35, el 36. Del 59 al 60, el maestro intensifica su participación en actividades académicas y científicas ya vestido de civil, ya no como maestre, y escribe artículos sobre la arqueología, etnología, filosofía, tiene contactos con los miembros de los Rosacruces, con los institutos de historia, ¿sí? Realiza actividades con las organizaciones de la Federación Internacional de Sociedades Científicas, ¿sí? Y el 16 de enero del 60, el maestro oficialmente cambia el nombre de la agrupación, que les decía, de la Agrupación Mundial de Cosmología a Federación Internacional de Sociedades Científicas. En junio del 60, el maestro baja a Suiza a buscar apoyos, pero él edita una revista que se llama Síntesis, que todavía por ahí andan algunas revistas que se pueden encontrar, ¿sí? Y ya él empieza
a mandar sus circulares, ¿sí? Y entonces, el 7 de abril del 61, el maestre recibe el grado 33 de la masonería en una logia de Ginebra, en Suiza. En julio y agosto del 61, el maestre realiza una gira por Suiza, por Alemania, por Holanda, por Dinamarca, por Noruega, por Suiza, y prepara el texto de mensaje de Navidad. Y el 18 de enero del 62 cumple en Niza, él cumple 46 años. El maestro sigue contestando una abundante correspondencia. Es en ese periodo que entra en contacto con uno de los 4 discípulos emblemáticos, que es el doctor David Ferriz Olivares, y en todo ese periodo, viviendo en Europa, no solamente manda los 52 circulares, sino aparte le escribe 2000 cartas al doctor David Ferriz, dándole las correcciones, porque el doctor David Ferriz, que como sabemos su padre había sido diplomático, él nació en Kobe, en una isla de Japón, siendo mexicano, sabía muy bien el francés, el inglés y otros idiomas, y entonces él tradujo los 100 obras del maestre del francés al español, pero para hacer correcciones, porque había muchas palabras que no tenían un significado en español. El maestro escribió hasta 2000 cartas con el doctor David Ferriz para hacer esas correcciones, ¿sí? Y el maestro cumple 46 años el 18 de enero del 62, y entonces ya ahí ya son las últimas circulares que está mandando, ya ahí en esas circulares hace anotaciones, ya había recibido mucha información que hablaban muy mal del hermano mayor, él se queja de que no tiene dinero para sus obras, para su misión, etcétera. Y el 27 de diciembre de 1962, a las 7 de la noche con 30 minutos, desaparece físicamente. O sea, él fallece, él muere, el informe médico dice que de una diabetes oscilante. Su compañera, que no era su compañera así en el sentido estricto de que fuera su pareja o algo, sino era la que le ayudaba a él a hacer sus trabajos, ¿sí? Masuel, no recuerdo bien su nombre de esta, la señorita Chuchetti se llamaba, Chuchetti se apellidaba. Decía Chuchetti cuando llegaron los hermanos o los maestros de Venezuela allí a su lugar donde él vivía, dice, es que el maestro nada más escribía y escribía y escribía y escribía. Él escribió 2000 cartas, escribió 52 circulares todavía, y terminó de escribir los propósitos psicológicos, había escrito yoísmo y cultura física y judo, ¿sí? Una de sus últimas obras también, ¿sí? Y dice, y no descansaba y le pasaba sus alimentos y no se los comía, dice, y él se escribía, era una máquina de escribir antigua Remington, que ya las nuevas generaciones no conocen, ¿sí? Porque ahora todo es por computadora, y él escribía y escribía y escribía, hasta que finalmente falleció ese 27 de diciembre de 1962 a las 7:30 de la noche en Niza, Francia, ¿sí? Entonces, ahí se termina, hay un reporte médico, aquí tenemos una copia de su certificado de defunción, ¿sí? En donde él fue enterrado en el cementerio del Este, en París, Francia, ¿sí? Que después, en los años 70, el doctor David Ferriz fue y sacó los restos que había ahí del maestro en esta tumba, ¿sí? Ahí está el número de tumba, el número de fila y el certificado este es el certificado del panteón donde él fue enterrado, ¿sí? Cuando falleció. El maestro le hace un monumento, un obelisco, en París, y ahí depositan los restos. Y asistió André Reynaud, el hermano del maestre. Se ven en las fotografías, está el doctor David Ferriz, está André Reynaud, y él está ahí presente precisamente depositando los restos mortales del sublime maestre, que los habían sacado de este cementerio del este de París para llevarlos a hacer un monumento, que fue lo que hizo el doctor David Ferriz Olivares. Es muy interesante su obra, ¿no? Es un líder espiritual, nosotros lo seguimos, es el sublime maestre. Al principio no se le decía maestre, se le da el título de maestre como para reconocer que es maestro de maestros, así como un guruji, que es gurú de gurús, ¿sí? Un guruji, ¿sí? Entonces él recibió todos esos
esos títulos. Entonces, toda esta información que les digo, pues está basado en la primera biografía que leí, El mensajero del Aquarius, que escribió en California, Estados Unidos, en 1983, lo terminó Anita Montero y su esposo Bobby Champion, ¿sí? Anita Champion, y después, pues la información que yo escuchaba de mi padre, de mis tíos, que todos los domingos se reunían y hablaban y hablaban y hablaban, todos los domingos en mi casa era hablar de la fraternidad, por mis tíos y por mi padre, ¿sí? Y pues algo de tanto escuchar se te va quedando, no es que yo pusiera mucha atención y que me sentara ahí para ver de qué estaban hablando, pero pues de tanto escuchar se queda algo. Luego la cronobiografía del sublime maestre de Arturo Álvarez Bravo, que está muy interesante, el libro del retiro del maestre que escribió el gurú David Farris Olivares, el libro del maestre que escribió Adrián Marcellinoli, y toda la información que ha compartido con nosotros el maestro Rafael Camacho Freites, un venezolano que ahora vive en Quito, Ecuador, ¿sí? Y que tiene una información interesantísima. Pues es como eso que el día de hoy en varias partes del mundo, en muchos institutos, hubo ceremoniales, hubo graduaciones del Día del GATPA, por supuesto, felicidades a todos los GATPAs, se recuerda y se reconoce este día como la Natividad Crística del Aquarius, ¿sí? El 21 de marzo es el Año Nuevo Cósmico, y se regalan en muchos lugares por iniciativa que hacen los de la Fundación con sede en Caracas, de entregar una canastilla para un bebé, o sea, con cosas de bebé, para un bebé que nazca en este día en la localidad, y mucha gente hace lo propio en muchos institutos de la Gran Fraternidad Universal. Pues hasta aquí mi participación. Abran sus micrófonos y hagan sus preguntas, por favor. Maestro, ¿cuál fue la causa de la muerte del maestre? Bueno, el certificado médico dice que una diabetes oscilante, que quiere decir que algunos días se sentía mal porque subía mucho el azúcar y otros días, muchos días estaba bien y otros días estaba mal y luego muchos días estaba bien. La señorita Chuchet, ¿sí? La que lo asistió, no era su esposa, no era su pareja, no tenía nada que ver sexualmente con él, sino que ella le ofreció un cuarto, porque ni tan siquiera le cobró renta, ¿sí? Para que ahí el maestro estuviera. Entonces dice que ella día y noche escuchaba la máquina y la máquina y la máquina y la máquina, y ella misma iba al correo a dejar las cartas que mandaba principalmente a Caracas. Entonces hay una meditación que hemos hecho nosotros, no una relajación, que es la relajación consciente que dura 8 minutos, y el maestro decía que con esa relajación es como si durmieras 8 horas. Entonces el maestro hacía su relajación de 8 minutos y se dedicaba a seguir escribiendo. Entonces, tiene que haber un desgaste, tiene que haber una falla, ¿sí? Tiene que haber algo que pues, le tiene que molestar precisamente su salud, ¿sí? Porque pues, no era posible mantener ese ritmo, ¿sí? Siendo además una persona que había hecho en tan corto tiempo, del 1948 al 62, ¿sí? Había escrito 100 libros, había dado 2000 conferencias, había visitado los 5 continentes, había creado la Federación Internacional de Sociedades Científicas, la Gran Fraternidad Universal, y había hecho una serie de trabajo que es realmente, quien no lo quiera considerar como el avatar, simplemente como escritor, es una maravilla todo lo que él escribe, o como pintor, pintó no sé cuántos cuadros, ¿sí? Que andan perdidos en el mundo, ¿sí? Y aparte, pues como yogi, el libro de yoga y yogismo es una matesis, como él lo tituló, de yoga. ¿Sí? Es un personaje tremendo. Gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, pues seguimos con los micrófonos abiertos. Les recuerdo, esta charla va a quedar grabada y después, si entran ustedes a YouTube, canal de Héctor Joel Iglesias, ahí la van a poder ver las veces que ustedes quieran, ¿sí? Las veces que ustedes quieran, ¿sí? Entonces hoy se están conmemorando 108, el 108 natalicio del sublime maestre, ¿sí?
nosotros, la Orden del Aquarius, algunos de ustedes asistieron, y hicimos en este 2016 un evento del centenario, que fue el primer evento que hicimos como Gran Fraternidad Universal de la Orden del Aquarius en, en Tecoluta, Veracruz, ¿sí? Con varios altibajos económicos, porque no teníamos ningún quinto, pero así lo hicimos. Fue, digamos, un evento que inclusive el maestro Paul asistió, y el maestro Carlos Alvarado, Jesús Arroyo y muchos de ustedes estuvieron. Fue un evento bonito finalmente, ¿no? Para conmemorar el centenario del nacimiento del Sublime Maestre, fue en 2016. Y pues ahora no nos queda más que seguir su pensamiento primordial, que es la gran fraternidad y la unidad humana, la unidad del hombre. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario o una pregunta? Si no, para parar la grabación y despedirnos. Creo que Blanca levantó la mano. A ver, Blanquita, ¿quiere decir algo? ¿Dónde anda Blanquita? No, no está. ¿Sí? Ok. Bueno, pues no está. Blanquita, déjenme leer aquí del chat, hay dos notas, déjenme ver qué dicen. Xochimilli, que nos saluda vía tarde y también se despide vía tarde, Tax. Sí, muchas gracias, Xochimilli. Bueno, nos despedimos todos con el saludo tradicional de Pax. Pax. Muchas gracias por Gracias, su maestro. asistencia. Muchas gracias. Con esto reconocen Muchas ustedes Gracias, maestro. al personaje que seguimos y por qué es nuestro maestro, por qué lo seguimos, ¿sí? Entonces, bueno, pues es por eso precisamente, ¿no? Por todo lo que él nos legó, por todo lo que él nos enseñó y por todo lo que él representa, ¿sí? Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, maestro. Saludos. Maestro, buenas tardes. A ver, Gracias, sí. maestro. Buenas tardes, sí. Maestro, fíjese que estoy tratando de hablarle, para dar una pequeña opinión, Sí. pero resulta que mi celular, que mi celular, pues no funciona el micrófono, no, pues no sé por qué razón. Bueno, yo lo único que quería decir, maestro, era que muchísimas gracias a usted, que tiene una experiencia tan vasta y que sus padres, bueno, su padre, sus tíos, etcétera, usted tuvo la fortuna de escuchar en repetidas ocasiones, muchas cosas sobre, pues, sobre el maestre de la Ferrier, sobre el hermano mayor. Y bueno, yo recuerdo mucho la primera vez que vi el cuadro del maestre de la Ferrier, el que casi siempre hemos visto todos en los institutos de yoga. Recuerdo que yo dije, era la primera vez que yo iba a practicar yoga en Orizaba, era yo estudiante, y dije, pero qué hermoso Cristo. Eso fue lo que me salió de mi corazón. Era una cara bellísima, de una luz increíble. Y yo dije eso. Entonces una hermana, una muchachita, me dijo, no, no es Cristo. Él es el fundador de la Gran Fraternidad Universal. Y se llama Serge Reynaud de la Ferrier. Dije, ¿qué? ¿Cómo? Y ya me repitió. Le digo, ¿y quién es él? Y ya me empezó a platicar. Y pues, bueno, yo fui leyendo, maestro, me conseguí los grandes mensajes cuando eran de la editorial Diana, etcétera. Y es así como usted lo marca, maestro. Es una bibliografía tremenda, increíble. Por ejemplo, no sé si se vale que se diga, pero pues ya ve que en las escuelas nos ponen a estudiar, nos ponían a leer y a preparar nuestras tenidas, etcétera. Y bueno, ya yo llegué hasta cuando vivía aún el hermano mayor, hasta Jecnián,
Y resulta que pues ahí estudiábamos los propósitos psicológicos, pero resulta, maestro, que tiene usted toda la razón. Para estudiar, entender y saber de los propósitos psicológicos, tiene uno que estar, pero bien, como usted dice, con un buen diccionario, ¿sí? Sí, claro. Bueno, en la casa teníamos muchos libros porque había alguien que estaba en la logia masónica. Entonces, pues, libros de Alice Bailey, etcétera, ¿no? Entonces, había por ahí un libro de estos que además yo no sé por qué ya no lo tengo, y yo tenía que buscar cosas, ¿no? Porque son una de datos en los propósitos psicológicos, en el yoga yoguismo, maestro, Sí, porque hay que saber de geografía, vaya, de un montonal de cosas, sí, en sí, serio. sí, Sí, maestro, y efectivamente. pues eso solamente decir que es un maestro totalmente, por supuesto que tiene esa iniciación crística, Sí, porque como la Biblia dice, ¿verdad? Todos alcanzaremos sus pies, los pies de esa iniciación, de esa conciencia, por alejados que anduviésemos, sí, ¿sí? exactamente. Y aunque sea poco a poco, ahí pues iremos todos, ¿no? En el nombre sea de Logos, como usted le llama, Sí, maestro. Muchas exactamente. gracias. No, gracias a usted, Blanquita, y No se bueno, oye, pues ahí está para no se que lo escucha, escuchen en YouTube, lo voy a poner, con mucho gusto lo puedan no se escuchar escucha. y ya pronto retomaremos nuestras actividades para todos los talleres y cursos que estoy compartiendo con ustedes. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos con el saludo tradicional de Pax, Pax. Pax, Buenas maestro. tardes a Pax. todos, buenas tardes. Pax. bendiciones.